¿Qué símbolo has dicho tú? Pero bueno, ¿cómo puede ser que nos lo pongan tan evidente aquí así de la... Hecho histórico que ocurre en febrero, justo donde está el barco posicionado en el número 2 febrero de la portada. La del francotirador encaja perfectamente y también encaja la que hay símbolos ocultos que te están metiendo desde hace muchos años. Por primera vez en la historia se despliega en Ucrania 2 robots llamados Phantom MK1. 2 robots con fusiles de asalto, solo 2 unidades. Cuéntame, ¿qué más tenemos? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué pasa con esta pastilla? Yo no lo tengo muy claro. ¿Por qué es portada? Se está poniendo de moda este tipo de medicina. Las farmacéuticas están enriqueciéndose con esto. Claro, hay 2 formas de ver esto. Las interpretaciones que estamos haciendo ahora, pero la otra forma es, en el mes 4 va a pasar esto. Y ocurre. ¿Habéis pensado alguna vez qué es lo que pasa si hacemos una intersección entre la alta finanza, la geopolítica estratégica y por otra parte toda una simbología hermética? Creo que todos o muchos de nosotros entre los meses de noviembre y diciembre miramos con bastante inquietud una portada de una revista, concretamente The Economist, y la portada que parece ser que nos quiere anticipar qué es lo que va a pasar en el próximo año. Para ello, para poder entender toda la simbología que hay detrás de The Economist, para saber si es que realmente hay unas élites que nos quieren condicionar o que ya saben qué es lo que va a pasar en el próximo año, qué pasará, qué nos va a afectar a todos globalmente, hoy tenemos con nosotros en Antrópica a Iván Martínez, ni más ni menos, del canal VM Gran Misterio, y desde luego un histórico de YouTube y una persona que, si yo tuviera que decir algo de ella sobre cómo trata los temas del misterio, que son tan complicados algunas veces, tendría que decir siempre que los trata con una máxima honradez, y desde luego es un referente en el mundo del misterio en ámbito latinoamericano. Bienvenido a Antrópica, Iván Martínez. Pues Luz, muchas gracias por esta presentación tan bonita y te lo agradezco. Gracias por invitarme a tu espacio. Nada, yo estoy encantada. Y tenía muchísimas ganas de que vinieras al canal. Bueno, evidentemente 50.000 cosas tengo que hablar contigo, pero me preocupa el tema, especialmente el tema de Economist, porque no lo tengo yo muy claro si esto es, digamos que como que nosotros vamos a posteriori, digamos que interpretando los símbolos que nos traen, o si realmente aquí hay un plan de las élites, que esto no lo puedes contar tú mejor, para condicionarnos o para decirnos qué es lo que va a pasar. ¿Qué son las portadas de The Economist? O sea, respondiendo primero a tu inquietud sobre si interpretamos después el suceso y le damos nuestra forma pero ya ha ocurrido, yo te diría que hay las 2 cosas. Hay eventos que interpretamos antes de que ocurran y ocurren. Eso es lo interesante y son los eventos que a mí más me llaman la atención porque, claro, estás diciéndolo antes de que ocurra. Y a veces son muy específicos. Recuerdo la portada de The Economist del 2019 para el 2020. Me acuerdo analizarla, que es como una especie de... esto que te ponen las letritas cuando vas al oculista. Sí. ¿No? Y se veía las palabras abajo, Nightingale, la patrona de la enfermería. Y yo recuerdo muy bien haber dicho en ese vídeo, que se hizo viral, ¿va a haber algún tipo de crisis sanitaria en el 2020? ¿Qué nos están diciendo? Hay muchos eventos así, pero eso respondiendo un poquito y luego entraremos más en detalle sobre ese aspecto. The Economist, ¿qué es esto? ¿De dónde sale la revista? Es una revista muy antigua que, resumiéndolo mucho, era para el pueblo. Campesinos que intentaban contar muchas cosas para el pueblo. Lo que pasa es que llegó una familia llamada los Agnelli que compró la revista junto a los Rothschild. Los 2 llevan la autoría, aunque es más de los Agnelli que de los Rothschild. Y la compró porque era un método para infundir sus propios principios al pueblo. Y ya no dejó de ser tanto para el pueblo, sino se volvió más, digamos, nivel político. Con los años ha ido evolucionando, se ha convertido en una crítica de la sociedad, una crítica bajo el prisma de estas familias y de este poder,
Porque sabes que en política siempre hay, pues, alguien que tira de un lado u otro. Y siempre que tires de un lado, el otro va a salir, pues, contrariado, o siempre va a salir con menos fuerza, digamos. Así que, resumiendo un poquito, ese es el camino de The Economist. Unas familias con mucho poder y dinero que compran el método para llegar al pueblo. ¿Son una herramienta política, perdona? Sí, claro, por Podríamos supuesto. decir política y especialmente económica, entiendo, ¿no? Porque estas familias estaban más dentro de lo que es la economía, ¿no? Lo que pasa que influían evidentemente en la política. Y tengo curiosidad por saber, antes de que nos metamos en la última, que es fascinante. Tengo curiosidad por saber de todas, porque, a ver, cuando llegan estos meses, noviembre y diciembre, creo que todos estamos esperando concretamente tu análisis. Vale. Eso lo tenemos claro. Sí, o sea, lo veo en las métricas, porque son de los vídeos más vistos, sí. Claro, sí, o sea, te has convertido en un referente, yo no sabría, por lo menos en el ámbito hispanoamericano, latinoamericano, en un referente en esto. Entonces todos estamos esperando tu análisis, porque realmente, son muy profundos y nos hacen mucho pensar. Pero antes de meternos en esto, a ti, ¿cuál de todas estas portadas anteriores a esta última, qué símbolo has dicho tú? Pero bueno, ¿cómo puede ser que nos lo pongan tan evidente aquí así delante? Porque hay otros que son más crípticos, requieren más elaboración, pero hay algunos que son como, ala, nos lo han puesto aquí así de frente. Vale. Antes de responder a eso hay que diferenciar dos tipos de portada. Las que salen todos los meses, las mensuales, y las anuales, que es la que estás mencionando. Cuando llega noviembre y diciembre sale un tipo de portada que antes se llamaba The World Inf. Y ahora se llama The World Ahead, que es un pronóstico sobre lo que ellos piensan que ocurrirá en el año siguiente. Por eso sale noviembre y diciembre, para ver qué es lo que ocurrirá en el 2026 en este caso. Claro, ¿qué pasa con las mensuales? Muchas veces son portadas de crítica social y ya está, pero otras veces, según el artista que diseña las portadas, tienen más simbología extraña que otras. Todo depende del artista. Yo sospecho que hay una dirección de artistas, hay un jefe de dirección de artistas y hay alguien que está por encima del jefe que específicamente dice que en las anuales se tienen que hacer de diferente forma. Y luego hay más manga ancha en las mensuales porque no hay unas directrices de arriba. Sospecho eso. Porque siempre las portadas interesantes, las que más aciertan, son las anuales y algunas específicas mensuales, pero que son del mismo autor. Por eso yo digo que hay que vigilar mucho al artista, autor de las portadas, que son muchos, pero hay unos en específico que son los que aciertan. Así que dicho eso, ¿cuál es me has preguntado cuál es el símbolo, ¿no? Sí, algo que tú dijeses, pero ¿cómo puede ser que nos lo hayan puesto tan evidente? Un símbolo muy evidente, porque otros lo vamos viendo en tu canal cuando vas haciendo estas interpretaciones, lo vas remodelando, lo vas descubriendo e incluso nos sacas otro vídeo, ¿verdad? Diciendo, mira, pues ahora he descubierto esto otro y tal. Pero alguno que digas tú, esto es esto, ¿y por qué nos lo han puesto así tan evidente? A lo mejor este que has dicho del oculista. Sí, está de Nightingale con la crisis sanitaria, que al final fue el COVID, pues fue uno de los más evidentes. Digo, ¿cómo? Crisis sanitaria, y hoy por hoy sigue teniendo muchas visitas ese vídeo, porque ese vídeo es previo a toda la pandemia, nadie sabía nada de lo que iba a ocurrir. Pero luego tenemos otros, por ejemplo, el año pasado fue una de las portadas más interesantes, la del 2024 para el 2025 me refiero, noviembre o diciembre de 2024. Claro, yo desarrollé una teoría de un reloj de 13 meses, porque vi que si tú colocabas ese círculo, era un círculo como una diana. Sí. Si tú lo dividías en 13 meses lunares... Esta es la del rojo y negro. Exacto. Tú ahí podías ver cómo cada mes tenía un evento canónico, o sea, que ocurría. Y teníamos el apagón que sufrió España, por ejemplo. Teníamos cosas muy y muy puntuales que dices, ¿cómo puede ocurrir algo así? Esa sería también... y ahora que estoy recordando, la de este año,
que tenemos un puño alzado de color azul y un grillete y detrás la bandera de Estados Unidos. O sea, en enero tuvimos a Nicolás Maduro. ¿Quién iba a pensar que lo iban a extraer de allí y encarcelarlo? Madre, fue una gran sorpresa, pero ahora que dices lo del puño y recordando también, así haciendo un poco ejercicio de memoria, recuerdo un puño que yo, ese me lo he perdido, que es de la portada anterior que has hecho referencia en rojo y negro, estaba abajo del todo, ¿verdad? Sí. Que era supuestamente como salía, creo que alrededor estaba al lado John Austin, ¿puede ser? Sí, o sí, Jane Austen. La de Orgullo claro. y Prejuicio. Y es al final, ¿qué interpretación le diste? ¿Te recuerdas? ¿O ese coincidió con algún tipo de evento? Coincidió con un evento que tenía que ver con ataque a Irán. ¿Por qué? Porque hubo unos primeros ataques que pasaron desapercibidos y el puño hace referencia a la antigua Siria. ¿Por qué? Pues porque tú cuando investigas los primeros símbolos arquetípicos, tú ponlo en Google y rápidamente te va a salir que es uno de los primeros símbolos que hace referencia a Oriente. Eso es lo que yo extraje. Pero claro, ese sí que es cierto que es un poco hecho a encajar. No es muy definitivo. Digamos que en porcentaje tendría un 30% de... Ajá. Ese sí que es un poco, ¿sabes? Un poco no tan evidente. Claro, pues fíjate, esto me viene perfecto para contarte una de las posibles explicaciones que dicen las personas que no están tan de acuerdo con las explicaciones simbólicas que se hacen o las explicaciones que se dan a la simbología de The Economist, que tiene que ver con una teoría que es conocida como la teoría del francotirador. La explico así brevemente. La teoría del francotirador viene a decir que si, por ejemplo, imaginemos un francotirador que se pone a pegar tiros a la puerta de un establo. Entonces, bueno, donde él ve que hay más tiros agrupados, entonces es cuando va y pone la diana. De tal manera que hace encajar, ¿no? O sea, tú dirías, dices, uy, este señor es un tirador muy experto. Realmente lo que ha hecho ha sido poner la diana a posteriori. Esta es una de las críticas que hay al tema de estas interpretaciones simbólicas que le damos a The Economist. Pero yo creo que tú no estás muy de acuerdo con esa teoría. No, sí, estoy de acuerdo, pero funciona para los que son a posteriori. Los que son previos, ¿cómo se pueden explicar? ¿Cómo se puede explicar que, por ejemplo, en noviembre o diciembre del 2025 yo te diga, uy, aquí hay un barco en esta portada que parece fenicio, parece griego? No sé, este barco a lo mejor nos está haciendo referencia a Irán y además tenemos un submarino allí porque se ve un periscopio. Sí. Porque también había el barco también parece persa. Y Persa es el antiguo imperio de donde tenemos Irán. Uy, qué raro, ese submarino parece que va a atacar a los persas. Un submarino que ataca a Irán. Si yo digo eso en meses antes de que ocurra, pues claro, ¿dónde está la diana puesta previamente? O sea, es difícil de explicar porque luego vemos cómo un barco de Estados Unidos, un submarino, ataca a un buque de Irán llamado Iris Dena, siendo el primer buque hundido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, un hecho histórico que ocurre en febrero, justo donde está el barco posicionado en el número 2 febrero de la portada. Claro, y por ejemplo podríamos decir que esos barriles que llevan estos dos persas podrían ser los barriles de crudo, ¿no? Los barriles de petróleo. Es que claro, hay niveles y niveles. Claro. La teoría del francotirador encaja perfectamente y también encaja la que hay símbolos ocultos que te están metiendo desde hace muchos años. Esa programación predictiva. Pues sabes que, te lo cuento como curiosidad, sabes que precisamente al ladito del barco aparece Zelensky con unos prismáticos. Y dices tú, bueno, ¿y este señor Zelensky qué tiene que ver aquí? Pues sabes que hace no mucho tiempo ha salido la noticia en los medios de comunicación de que Zelensky estaba diciendo de que Estados Unidos le había pedido asesoramiento por, digamos que el conocimiento que tenía él para combatir con drones o los drones en Irán, y que él había dicho que daba asesoramiento a cambio de que también pues se le hiciera, digamos que se le ayudara en su conflicto que tiene con Rusia. O sea, me parece ya, oye, encaja. Pero
Yo creo que hay una noticia que la gente no se ha percatado que ha ocurrido este mes y que también es histórica e importantísima relacionada con Zelensky y Ucrania. Cuéntame. Por primera vez en la historia se despliega en Ucrania 2 robots llamados Phantom MK1. 2 robots con fusiles de asalto, solo 2 unidades, con órdenes de matar personas. O sea... ¿Sin discriminar? No, claro, no, hombre, tienen sus directrices, tienen que eliminar rusos. O sea, es del ejército ucraniano los que han puesto 2 robots, Phantom MK1, con instrucciones para matar humanos. Sí, pero no, cuando te decía sin discriminar no me refería a que, a ver, el target lo tendrán bien señalado, todo entrenado por inteligencia y todo artificial. lo que quieras, ¿no? Pero es que con el tema ese precisamente a mí me preocupa especialmente el tema de uso de estos robots no tan futuristas, que el futuro ya está aquí, Iván. Son robots humanoides, claro. Es la primera vez que 2 Terminators reales se despliegan. Claro, es que eso me preocupa porque, claro, el Terminator, como estamos diciendo, no podría, digamos que no está preparado o no estaría preparado para reaccionar ante algo que nos hace muy humanos, que sería, por ejemplo, en estos casos, pedir clemencia o nada, eso... O sea, la tecnología militar ya lleva 50 años de ventaja con respecto a lo que vemos de inteligencia artificial. Estas 2 unidades, cuando van a matar a un humano, primero tienen que solicitar un permiso de un operario humano que les tiene que dar el permiso, en teoría. Y pueden matar, pero no son sus últimas labores. También tienen más labores de entregar municiones, transportar cosas, pero tienen su fusil a cargo. Jolín, o sea que ya hemos encajado también el robot. Bueno, pues cuéntame, ¿qué más tenemos? ¿Qué tenemos por delante? Uy, tenemos... Porque este año viene muy cargadito, ¿eh? La portada 2026 es un balón de fútbol. Sí, tenemos el Mundial. Tenemos el Mundial. Así que todo hace referencia al Mundial. Pero yo desarrollo la teoría de que es como que te están chutando a la cara todos los eventos. Es como aquello de pan y circo, ¿no? Sí, te entretenemos romanos, sí. Y te tiramos a la cara todo lo que está ocurriendo. ¿Qué vemos en la portada? Primero, dinero volando. Vemos muchas veces billetes que están flotando, de color azul. Como que se tambalea la economía mundial. Vemos también pastillas y según el resumen de la portada, porque las portadas salen con un resumen escrito por el propio autor de la portada. Las pastillas son el Ozempic, son estas inyecciones, esta medicina para adelgazar. Sí. ¿Qué pasa con esta pastilla? Yo no lo tengo muy claro. ¿Por qué es portada? ¿Se está poniendo de moda este tipo de medicina? ¿Las farmacéuticas están enriqueciéndose con esto? Antes no se escuchaba nada de esto. Ahora sale todos los días en medios de comunicación. Hay un interés incipiente en eso. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Qué más tenemos? Muchos drones. Tenemos satélites. Tenemos ataque de robots. Tenemos a Trump con una postura como un títere, parece un muñequito, y a otros líderes mundiales, creo que está el de la India a la derecha, y creo que está a la izquierda Putin, es que lo tengo de memoria. Está Putin, está también el presidente de China, y luego hay otro personaje que forma esta terna, que yo no he sabido, porque bueno, se podría decir que a lo mejor era Netanyahu, pero a mí me recuerda mucho a Soros. Puede ser también. Muchísimo a Soros. De hecho, he estado mirando un poco fotografías de Soros para ver si me encajaba y desde luego me encaja más. E incluso simbólicamente y prácticamente también me encaja más un Soros con Putin y con el presidente de China que no un Netanyahu. Pero están así con una actitud un poco... Parece como que el chino lidera y Putin y Soros están con él, pero están en una actitud un poco menos de liderazgo y un poco más pasiva, incluso casi podría decir un poco sorprendidos, un poco, o sea, muy subliminalmente a mí personalmente me remite a como que están siguiéndole, pero un poco sorprendidos. Eso es lo que me parece. Y luego, a ver, yo del Ozempic, pastillas. Sale también una jeringuilla, ¿verdad? Tenemos ahí una jeringuilla.
yo hasta donde sé, bueno, creo que el Ozempic es inyectado, me parece, ¿no? No es tomado. No, pero eso ya no es interpretación, es lo que pone claro, el escritor, sí, pero o sea, bueno, el autor. Sí, pero al margen de la interpretación, el relato formal, la narrativa, es decir, ese fragmento de interpretación que nos dan, puede ser una cortina de humo o un condicionamiento para que, pues eso, para que mires la portada de otra manera, ¿no? Es que claro, hay dos formas de ver esto. Las interpretaciones que estamos haciendo ahora, ¿no? Mira, esto te parece esto no sé qué. Pero la otra forma es, en el mes 4 va a pasar esto. Y ocurre eso. Eso es lo importante de The Economist. Lo que desde hace un montón de años está, pues, lo que estamos viendo. Porque interpretar tú y yo, cualquier persona, cosas, pues podemos hacerlo de todo. Pero decir, este mes va a pasar esto, eso es lo gordo, eso es lo importante. Claro, no hay efecto Nostradamus, ¿no? Que es otra de las críticas que también se hacían. A ver, también puede ser. O sea, es que todo cabe en el mismo saco. Siempre decimos o blanco o negro, o sí o no. O teoría de francotirador o teoría de hay una conspiración real. ¿Por qué no las dos cosas? Puede estar ahí mezclado todo. Y suponiendo... Mira, dime. Acabo de recordar, el escritor, bueno, la persona que escribió la leyenda de esta portada, dijo que han incluido mensajes crípticos para despistar a aquellos que analizan las portadas, en tono jocoso. Ellos admiten que saben que hay personas que analizan sus símbolos y han decidido colocar símbolos falsos. Lo dice el autor. Bueno, pues ¿y por qué vas a colocar símbolos falsos? ¿Qué quieres ocultar? O sea, quiero decir que quieres despistar. Según lo que da a entender es para burlarse de la gente que interpretamos los símbolos. Ah, sí. Pero yo creo que le da más leña al fuego. Claro, eso. todavía, efectivamente. Bueno, ¿y qué más cositas tenemos? A ver, que en esta portada pues del último, en este 2026, en el que estamos inmersos. No soy partidario de colocar un espejo y ver el reflejo de las cosas, porque es verdad que la mente humana, cuando tú pones un espejo y ves al contrario cualquier imagen, pues por simetría bilateral interpretas cosas. Nunca he sido partidario de eso y yo pues digo, no se lo voy a hacer a esta portada. Pero durante semanas muchas personas me decían, hazle la imagen espejada porque vas a encontrar cosas muy interesantes. Y lo que encuentras es el símbolo de la masonería, o sea, la escuadra, símbolo tal cual, en medio de la portada, y como una de las espadas que aparecen atraviesa a Trump, como diciendo, Trump puede que tenga algún intento de asesinato este año. Lo que sí que sabemos es que está en el punto de mira, en este año más que en otros años. Y que aparezca un símbolo masónico tan y tan claro, yo no sé si es casualidad, pero ya te digo que no soy partidario de eso. Es uno de los metasímbolos que tiene la portada. Claro. Ya, qué curioso. Y son 3 espadas también, ¿no? Las que aparecen al lado de Trump. El pastel, la interpretación, creo recordar que diste, ¿no? Era que, bueno, se celebraba la conmemoración. Hombre. Claro, es que el pastel tiene pastel. El pastel... Mucho pastel y muy pastel. Llama la atención que debajo de ese puño, que recordemos, el puño es un elemento tan interesante por lo de Maduro, debajo tenemos un pastel con el número 250. Y eso es así porque Estados Unidos cumple 250 años de la independencia. Claro, Estados Unidos, ese es el mensaje de 2026, Estados Unidos va a sufrir un resurgimiento, ¿no? Se va a imponer al mundo porque cumple la independencia. Y vemos cómo esa doctrina Monroe se llamaba, no recuerdo muy bien el nombre, pero es una doctrina muy antigua de Estados Unidos que lo que quiere es liderar por encima de otros países, intentar anexionar todo lo que pueda. Y eso es lo que parece que está haciendo Trump. Doctrina Monroe, no recuerdo el nombre, creo que es algo así. Bueno, y los colores, el año pasado, o sea, es decir, la del 2024 al 2025, había un total... o sea, los colores importantes eran el rojo y el negro. Y este año hay un color
azul. Yo tengo que decirte que cuando la vi, a mí lo primero que me vino fue como estas gafas que te pones cuando 3D. Del 3D, o Antiguo. sea, claro. E incluso tengo que decirte también que ya en un ejercicio de friquismo puse los ojos de esto que haces, como que haces que la mirada se desenfoque por si acaso había algún tipo de lectura que estuviera oculta en la simbología y que nos pudiera dar alguna palabra o algo, ¿sabes? Que eso, que había libros que tú mirabas así las láminas, parecía que no tenían nada y luego de repente te salía algo así como en 3D, ¿no? Desenfocando la mirada. Claro, ¿por qué este año, el año pasado, el rojo, que siempre es como símbolo de peligro, y además ellos también lo codifican así, de esa forma, de cosas que tienen que ver con la inestabilidad, con la alarma, y el negro, que es la incertidumbre, que es en los momentos en los que nos movemos? ¿Por qué este año tenemos el uso del azul? El azul, según estas codificaciones, estaría directamente enganchado con lo que serían las estructuras, con lo que son las estructuras establecidas, con una disciplina financiera, con el dominio tecnológico, que además sale con muy diferentes símbolos, y la vigilancia, que también sale, ¿no? ¿Crees que podría haber algo más en cuanto a los colores? ¿Se te ocurre alguna otra cosa? Esto lo estuve mirando en profundidad y vi que había una relación entre los colores políticos, republicanos, demócratas, y como una inversión de los propios colores, como para mostrar a las personas una especie de sentimiento falso. Es decir, como que nos vestimos de rojo siendo azules, algo así. Uh-huh. Pero luego me di cuenta de que la primera fotografía de Nicolás Maduro con el grillete, él estaba vestido totalmente de azul. Digo, mira, igual que la portada de The Economist. Uh-huh. Así que puede ser simplemente una dualidad. Pero esta dualidad la veo como con el sentido contrario, ¿no? Porque es cierto que teníamos en la portada del 2024 para el 2025 Trump de color rojo, colores rojos predominantes, y ahora se han invertido los colores. Una dualidad falsa, como que se han invertido las tornas, yo diría. En las portadas de 2024 al 25, de 2025-26, vemos elementos como más esquemáticos, como menos elaborados, pero creo que es la del, no estoy muy segura si no es la del 2023-2024, si no, da igual, corrígeme. Pero te voy a decir qué portada es a la que me estoy refiriendo. Es aquella en la que aparece la familia sentada. Vale, es súper narrativa. Esa es mensual. Esa era una mensual. Esa no fue era una la de... que apareció mensualmente y se llamaba The Next Catastrophe. Claro, es que me pareció aterradora. Muchos cuadros. Sí. Y cada cuadro te decía una catástrofe que iba a ocurrir. Y se iban cumpliendo. Pero lo interesante de la portada no son las catástrofes de los cuadros, sino cómo la familia se acostumbraba a esa nueva normalidad, porque tenían su máscara antigas. Creo que tenían un perrito o un gatito, ¿no? Que también llevaba... La portada te dice, acostúmbrate a lo que va a pasar, porque vamos a poner cosas que van a hacer mucho daño, pero tú no tienes que rechistar, no tienes que protestar, tienes que aceptar lo que te vamos a imponer. Jolín. Guerra mundial. ¿Por qué? Pues porque dos señores con traje que no se conocen quieren hacer la guerra, pues envían a jóvenes para que mueran en batalla. O sea, me parece que ellos inventan las catástrofes. Claro que sí, algunas de ellas. Claro, mira, tengo por aquí una de las cosas que, a ver, si este señor que escribió la leyenda, como tú dices, de la portada última, pues dijo, y ahora os vamos a meter simbolitos para que, como riéndose, ¿no?, de la gente que hace las interpretaciones. Bueno, vamos a ver, hay una secuencia de símbolos que tienen que ver con el dinero, que este señor podrá decir lo que quiera, pero es bastante cantosa. En el año 1988... aparece un símbolo con un fénix, el ave fénix, todos sabemos que es un símbolo de muerte y resurrección,
Y nos avisaba en ese año, en el 1988, de que se iba a crear una moneda mundial, según decía, símbolo de destrucción inminente. ¿De qué? Del efectivo físico para convertirse en una divisa global. Posteriormente a este 1988, en el 2008, tenemos el evento. Aparece este señor, Satoshi Nakamoto, ¿no? También alguien muy enigmático también. Sí, nadie sabe qué rostro tiene. Claro, efectivamente. Y publica este white paper de Bitcoin exactamente 20 años después del tema del Fénix, coincidiendo además con la expiración de patentes informáticas previas que estaban ahí relacionadas. ¿Vale? Muy bien, estamos en el 2008, ahí tenemos ya una sincronicidad. Pero nos vamos al 2021, y en el 2021, que también nos lo pusieron el simbolito, pues resulta que aparecen la portada sobre las monedas digitales de bancos centrales, la culminación del plan, que sería poder monitorear a cualquier ciudadano a través de estos dineros programados. Y como bien sabes, ahora mismo, 2026, que están empezando a escucharse otra vez las noticias con mucha fuerza sobre la implantación de este moneda digital gubernamental. Claro. Bueno, a mí esto me produce escalofríos. O sea, a ver, a mí este señor puede decir que jiji, jaja, me río de vosotros que os pongo símbolos. Pero es que desde 1988 aquí ya salía un símbolo que nos llevaba al plan en el que estamos ahora. Eso es un plan. O sea, eso ahí no cabe interpretación de que es que si aparece un chip o no hay un chip. Es que es lo que me estás contando. Claro. A ver, no podemos negar que existe el Club Bilderberg, o existe el Foro de Davos, sí, o existe, no sé, las fiestas estas que se hacían en los bosques en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? El Bohemian Grove. Sí. U otras logias en las que presidentes de Estados Unidos y personajes con mucho poder, como Skull and Bones, por ejemplo, han pertenecido. Claro, si en estos lugares que existen, que todo el mundo sabe que son oficiales, se debate el futuro de las sociedades, ¿cómo no van a incorporar esos símbolos en sus portadas? Porque además hacerlo significa que están metidos de lleno en esoterismo, en el simbolismo que atrae a tantas personas de su índole, y dejarlo como una huella que, bueno, todos podemos observar. Si no, fíjate en el billete de $1, sigue manteniendo la pirámide iluminada. ¿Por qué no quitarlo? Pues porque detrás están esas logias que saben que el poder está en las ideas, y tocar las ideas de grandes masas es lo que a ellos les mantiene en ese poder. Así que sí, se debate el futuro en el foro de Davos, etc. Y ellos saben lo que va a pasar. Con lo cual me lleva a una cosa, a pensar que solamente cuando hay un a priori, uno puede, digamos que plasmar, en este caso, puede plasmar determinados símbolos. Es decir, si tú no tienes el concepto previo, ese a priori, tú no puedes de repente inventar sobre algo que no conoces. Y si lo conoces es porque ya se ha debatido y tú realmente trabajas o sea, tú diseñas una portada con unas directrices que a ti ya te han dado de qué es lo que tienes que poner, y tú simplemente eres la mano, ¿verdad?, que va encajando y que va haciendo esa composición final que nos llega a todos, pero que no son simbolitos al azar y tal, sino que tienen un propósito. Tienen un propósito. Pero yo lo que digo es una cosa: ¿qué es lo que ganan las élites o las personas que están en el foro de Davos, tal, todo esto? Mostrándonos estas portadas, mostrándonos lo que parece al final una cartografía de tu próximo comportamiento o de los eventos que te van a influir y que van a modificar tu comportamiento. ¿Qué ganan? De esto hablamos tú y yo hace un tiempo, y es un tema muy complejo de poder explicar, y es antropología. Cuando muchas personas con muchísimo dinero y poder destacan, hay algunas dentro de esos grupos que destacan más que otras, y esos son los que forman el sentimiento elitista de grupo, que están por encima de todos, incluso por encima de Dios, porque están en lo más alto del mundo.
¿qué hacen esas personas? Pues se meten en el esoterismo, en las logias, y esto es rápido explicado. Porque es lo único que tienen, el sentimiento elitista de grupo que está por encima de todos, formando una estructura, y esa estructura al final acaba en el simbolismo, porque eso los separa aún más de los mortales, ya que son los que conocen o tienen ese conocimiento de cosas crípticas y difíciles. ¿Qué pasa con eso? Pues que al final incluir el símbolo a la vista de todos les da poder en esa logia y entendimiento esotérico que ellos han formado, que puede ser muy diverso. Y el símbolo es lo que ha cambiado el mundo. El símbolo encierra ideas y las ideas moldean el mundo. Ellos lo saben. Por eso incorporar parte de sus planes, porque es lo que a ellos los mantiene en ese poder. Sí que me gustaría que, aunque ya te he preguntado cuál era un símbolo que tú dijeras, oye, es que nos lo ha puesto aquí delante, ¿cuál ha sido la portada más críptica a tu forma de pensar de las que has analizado, Iván? Ostras, tendría que recordar porque son muchas, son muchos años. Tengo muy recientes las nuevas, pero esta que te comentaba antes del oculista, con todas esas frases, habían algunas con otro color, esa fue complicada porque, claro, las frases por sí solas no te decían nada, pero al lado de otras, recuerdo que Nightingale, al lado aparecía la palabra rata. Claro, enfermería, rata, plaga. Esa fue interesante. Pero tendría que tenerlas delante y así ir recordando. Mira, esto fue... Sí que hubo una que parecía... Cuando se va la señal que están emitiendo en televisión, que sale un círculo y un sonido que pi, como que se ha ido el broadcast. Había una con tonos azules, blancos y negros, que te daba a entender que iba a ocurrir algo a nivel de visualización, es decir, a nivel de público, por la televisión y demás. Esa fue difícil también, pero tengo muy recientes las últimas dos, que son las mejores en cuanto a aciertos. ¿Y son? 2024 para 2025 y 2025 para 2026. Para 2026. ¿Y sabes el nombre, te recuerdas el nombre de, porque has hablado de estos diseñadores gráficos, ¿no? De estos artistas que son a los que lo que siempre aciertan, ¿no? Que me ha parecido entenderte que decías que era un grupo, ¿no? Una serie de personas o una persona. No, eso es lo que yo intuyo. Lo que intuyes. Claro, porque es lógico. O sea, no tienen a una persona sentada a la dibuja, tienen que tener grupos. Claro, sí, sí. Y se nota que las portadas mensuales son muy diferentes a las anuales, como que hay más directrices puestas en las anuales. Eso es lo que yo sospecho. Muy bien. Pues, ¿hay profecía autocumplida aquí? En parte sí, pero en parte no. O sea, venga, todo se mezcla. No, es lo que te he dicho antes. Nosotros, por el sesgo de pareidolias o porque somos humanos, vemos patrones donde no los hay. Sí, apofenia se llama esto. Nuestro cerebro está programado para rellenar huecos y encontrar estos sentidos. Y eso no quita que alguien pueda meter símbolos a propósito. O sea, las dos cosas a la vez pueden funcionar y eso es lo que yo veo. Profecía autocumplida. ¿Te refieres más a que la sociedad ve que va a ocurrir algo y al final ocurre? Exacto. También puede ser, ¿no? Como pero es que me parece interesante ese punto de vista, ¿no? Porque si sabemos el poder de la mente colectiva, ¿no? Si se ven, digamos que incluso ya no nosotros como ciudadanos normales y corrientes, sino personas que están dentro del poder, ¿no? Si ven a lo mejor que puede haber una variación, te voy a poner, sale un símbolo sobre las variaciones de tipo hipotecario que se puedan explosionar o lo que sea, pues igual a lo mejor con esta profecía autocumplida ellos ven esto de The Economist y lo que hacen es precisamente a lo mejor hacer algún tipo de política económica o de movimientos económicos que precisamente nos lleven a cumplir lo que ponía. Es que eso sería esoterismo y magia, claro. Entre comillas, ¿no? Porque si tú le dices a la población, va a pasar esto, aunque no pase, quizás acaba pasando porque la propia población conspira hacia sí misma para que ocurra, ¿no? Claro. Eso lo vemos en
un montón de cosas. ¿Tú recuerdas esa teoría antigua que se llamaba el secreto o el sobresecreto? Sí, ¿Por qué se llama el secreto? Porque cuando tú cuentas la idea, hay gente que por saberlo conspira para que no lo cumplas, ¿no? Porque la gente es muy envidiosa. Por eso se llama el secreto. Pero bueno, al margen de eso, esta portada que tenemos este año, vemos también el deshielo. Y el deshielo, vemos muchos cubitos de hielo en esa bola de fútbol, ese balón que parece el planeta también. Claro, por mucho que sea profecía autocumplida, el deshielo no podemos hacer nada por más idea que tengamos. Así que quizás hay símbolos que no tienen que ver con eso, mezclados con eso también, pero que se refieren a Groenlandia. ¿Conoces el proyecto Praxis? Lo he oído, pero no te lo sabría especificar, pero sí me suena, no me resulta ajeno. El proyecto Praxis es un grupo de tecnócratas del mundo, entre ellos Sam Altman, confirmado por él mismo, el dueño de OpenAI, que quieren comprar Groenlandia utilizando a Donald Trump para construir una especie de imperio donde solo las máquinas y la IA y lo fiduciario, pero a nivel de criptomonedas, funcione y que esté por encima de todos los demás. Ese proyecto se está llevando a cabo poco a poco. Hay mucha gente que ha puesto más de 100 millones de dólares para que eso ocurra y me parece que va a ser el tema de la portada que vamos a ver a lo largo de este año. Bueno, esto lo anotamos. Sí. Lo anotamos, pero vamos, para a ver qué pasará el año que viene. Bueno, pues lo que decía, lo del tema de... Es que yo creo que al final es inevitable, Iván, que este diálogo entre la parte racional en la que nos estamos moviendo y lo esotérico, yo creo que cuando analizamos las portadas es inevitable, ¿no? Porque precisamente reflejan, además yo que soy muy expresiva con mi cara, según tú ibas hablando yo iba poniendo expresiones de terror algunas veces y de sorpresa en otro, ¿no? Pero las portadas reflejan precisamente los miedos pues, más profundos de la sociedad, ¿no? Una sociedad que estamos ahora mismo hiperconectada, que eso nos lo ponen clarísimo, e hipervigilada, que también nos lo dicen muy clarito. Claro, la pregunta que por la que estamos rondando toda esta conversación es eso: ¿estamos interpretando nubes o nos las están pintando antes de que aparezcan? Pues mira, como conclusión yo diría que da igual. Sí. Tú observas si ha ocurrido o no. Si ha ocurrido y lo tienes dibujado, algo pasa. Ya por último, ayer estuve mirando otro de los símbolos que aparecen. Están justo detrás del presidente chino, está detrás de Putin y de ese otro personaje que yo interpreto como Soros. Y es un buque de estos de... de mercancías. De mercancías, los contenedores del que salen como parece ser como unos cohetes, ¿no? Unas armas o algo así. Está protegiendo su carga. Sí. Esto tendría que ver, por ejemplo, con esta salida de tono arancelaria que le dio a Trump, ¿o qué podríamos ver ahí? Porque eso estaríamos alcanzando los meses de noviembre y de diciembre, vale, ¿no? Más o menos. Hay que explicar algo importante sobre eso. La anterior portada yo diseñé la de 13 meses lunares, pero esta parece que tiene el mismo camino porque el mes 1 y 2 corresponde, lo del barco persa y lo de Maduro. Pero creo que esta portada no es así. No es un reloj y no tiene 13 meses. Estoy desarrollando una nueva teoría donde los trocitos del balón, que son como pentágonos, podrían ser las casillas de los meses y las colindantes, el 1, el 2, el 3, en círculo. No sé si me explico. Sí. Por lo tanto, el estrecho de Hormuz cerrado, donde los barcos de mercancías con petróleo suministran al mundo, estaría relacionado con 1, 2 y 3, lo que está pasando ahora con este barco que mencionas. Jolín. Pero aún no lo he diseñado del todo. Hay que ponerse en serio y a ver si encaja. Muy bien, pues vamos a estar seguros muy atentos a tu próximo vídeo.
Y bueno, pues solamente te quiero agradecer, que ya sé que estás siempre muy ocupado y además, oye, que investigar este tipo de cosas y reflexionarlas, que no se piense la gente que es que esto viene por inspiración divina ni por ciencia infusa. Aquí hay mucho trabajo detrás, hay un trabajo de investigación, además tienes varios viajes programados. Y como te digo, pues estaremos muy atentos a tu próxima interpretación. Iván Martínez, mil gracias por venir a este humilde garaje. A este humilde canal, a este garaje, que bueno, pues está bien. De aquí seguro que salen, de este garaje seguro que salen muchas cositas. Muchísimas gracias por venir a Antrópica. Gracias, Luz, por permitirme este espacio. Bueno, las redes tuyas. Pues VM Gran Misterio en YouTube o el canal secundario Gran Misterio Podcast. Muy bien. Y luego tenemos también nuestro .org, que ese Gran a mí Misterio. lo tienes que decir, en mi canal lo tienes que decir, esta seña de identidad. Pues .org, que es mi canal de web. Muchas gracias, Iván. Hasta siempre. A ti. Espero verte pronto.